la fe, estar reunidos para adorar el nombre del Señor. Le voy a suplicar a nuestra hermana Paul Despacher que ella sea la que nos lleve hasta la presencia del Señor para que este culto sea de adoración y alabanza para Él. Padre bendito y misericordioso, Señor, estamos aquí un grupo de alabanza, Señor, que queremos dedicarte a ti. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado en nuestra vida, Señor, por la salud. Te pedimos, Señor, por los hermanos que están enfermos, que tú los levantes, Señor, ten misericordia de ellos. Te damos gracias, Señor, por tantas bendiciones y te rogamos, Padre, que los hermanos que han de venir apresure sus pasos. Señor, te alabamos y te bendeciremos siempre por todos los siglos. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo capítulo 63, versículos del 1 al 4. Salmo capítulo 63, versículo del 1 al 4. Lo vamos a hacer todos al unísono, sabiendo que nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu clama por nuestro Señor. Dice: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca, delante de aguas, para que tu poder y tu gloria, así como he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Amén. Pueden tomar asiento, pueden permanecer de pie nuestros hermanos de alabanza. Vamos a entonar el himno número 1. Te exaltamos solo a ti, Jesús, porque tú eres santo, santo sobre todo nombre. Tu nombre siempre es santo, Jesús, y por eso te cantamos así: Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío lores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos le adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen
santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado. En poder perfecto, pureza y claridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Y es el momento en poder agradecerle a Dios las muchas bendiciones que hemos tenido, o si tenemos peticiones, es el momento para que pasen, y le voy a suplicar a nuestra hermana Mari Carmen si ella toma nota de las personas que pasen adelante a dar gracias a Dios o alguna petición. Sí, está bien. Buenos días, hermanos. Dios nos bendice a todos porque nos permite estar aquí en su casa de oración este día que es el Día del Señor. Yo estoy muy agradecida con mi Dios primeramente porque hasta este momento ha sido propicio conmigo, porque me ha dado la salud y porque el 16 de este mes me permitió tener un año de operada. Fue una experiencia sensacional para mí porque vi su mano poderosa y sentí su presencia conmigo en todo momento. Y cuando uno tiene estas vivencias, hermanos, no se olvidan, por más que uno quiera, no se olvidan, y pasa todo el tiempo del mundo y no nos olvidamos de que el Señor está con nosotros y que estos momentos tan maravillosos que Él nos permite se llevan en el alma, en el corazón y son para testimonio y gloria y honra de Él. Dios les bendice, hermanos. Hermanos, Dios les bendiga. Yo le doy gracias a Dios porque Él ha sido bueno conmigo, ha sido bueno con mi familia. Le doy gracias porque el día de ayer Él permitió que yo pudiera cumplir un año más de vida. Le doy gracias porque Él suple todo, todo suple nuestra familia. Y le pido también que el día jueves empiezan unas reuniones de la Unión Femenil Nacional en Zitácuaro. Le pido que si Él me permite poder ir a asistir a este taller, que Él pueda viajar con todas las hermanas que vamos a viajar para allá, que nos lleve y nos traiga con todo bien. Buenos días, hermanos. Yo le doy muchas gracias al Señor porque en el transcurso de la semana me permitió cumplir un año más de vida. Y gracias por todas las bendiciones recibidas en mi persona y con mi familia. Gracias. Buenos días, hermanos. Yo estoy aquí también dándole gracias a Dios porque me dio licencia de cumplir un año más de vida. Mis años son 69 años
Y lo digo a mucha honra porque le doy muchas gracias a Él porque me los dejó cumplir y por la vida que nos da a mí y a toda mi familia. Estuve también mal de un pie, nomás de repente me dolió, no era, ni me pegué, ni me golpeé, duré 3 semanas, pero Él me sanó. Y aquí me tiene de pie con otro año más de vida y le doy muchas gracias a mi Dios por este año más de vida que me dejó cumplir. Y que Dios nos bendiga aquí a todos, que nos mande pronto un pastor. Yo oro mucho por eso y pues que Dios nos bendiga a todos, hermanos, y a nuestra iglesia. Dios les bendiga, hermanitos, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Miren, nosotros venimos de la Ciudad de México, ya tenemos un tiempecito aquí viviendo, pero andamos buscando iglesia y Dios nos ha traído aquí. Ahí está mi esposa Elvirita, que esta sea nuestra iglesia de aquí en adelante. Y doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, hermanos. Y doy gracias a Dios porque después de un año mi hijo Ismael Velázquez, que trae ahí un problema muy fuerte de adicción al alcohol, acaba de salir. Entonces yo les pido que lo lleven en oración. Se llama Ismael, es un hombre adulto, no es un jovencito. No saben cuánto dolor hay en nuestro corazón. Como familia se sufre mucho por los hijos. Es mi único hijo que vive, el otro ya está con Dios. Entonces les pido mucho por mi hijo Ismael para que no vuelva a caer en ese problema tan grande que ha destruido su matrimonio, ha destruido todo. Entonces, hermanos lindos, cuidemos mucho a nuestros hijos. Yo lo cuidé, pero pues las malas compañías o no sé qué pasó. Y también pues obvio no tiene trabajo, ya metió solicitudes, él es contador público igual que yo ya no ejerzo, hermanos, ya casi no ejerzo, todavía un poquito. Entonces, hermanos, perdón que les cuente todo esto, pero es para que nos conozcan, ¿verdad? Y también pues Dios conoce nuestros corazones, nuestras aflicciones y nuestro dolor que hay en nuestro corazón. Yo tengo como 40 años de conocer del Señor, mi esposa tiene como 20, y seguiremos hasta que, dice mi pastor, bueno, decía o dice allá en México, hasta que Cristo venga o hasta que Él nos llame a su presencia. Dios les bendiga. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, gracias, Señor, por este precioso día, gracias por esta hermosa mañana en donde está aquí tu iglesia reunida para darte la honra y para darte la gloria. Gracias, Señor, por estos preciosos hermanos que acaban de pasar al frente para expresar sus gratitudes y para expresar sus peticiones. Pero también estoy segura que toda tu iglesia, que los que están sentados, Padre Santo, o aún los que están parados o hincados, tienen su corazón junto con los hermanos que están al frente, llenos de gratitud, Señor, porque eres un Dios maravilloso, poderoso, que siempre has estado al cuidado de nosotros, al cuidado de las personas que están al frente y al cuidado de toda tu iglesia. Gracias porque no sabemos cómo lo haces, Señor, pero sí sabemos que te ves reflejado en cada vida, Padre Santo, y aún con su gratitud, Señor, también tenemos peticiones, y no solamente peticiones personales, Señor, sino peticiones como iglesia, como uniones femeniles, y sabemos, Padre Santo, que en todo estás tú, porque eres soberano, y a cada uno de mis hermanos darás conforme a tus riquezas en gloria mediante tu Espíritu Santo. Así es que nuestro corazón se llena de gozo por gratitud y también se llena de gozo por nuestra petición, porque estamos confiados y seguros que tú, oh Jehová, eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Padre, y como Padre Santo nos confiamos a ti. Perdona mis pecados, Señor, y permite que estas 5 personas que están al frente vayan gozosas y felices a sus hogares, sabiendo que tú estarás con ellas y que tú contestarás sus peticiones
conforme a tu voluntad. Perdona mis pecados en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos y están los anuncios. Queremos invitar a cualquiera de los hermanos que quieran bautizarse, que ya hayan conocido al Señor Jesucristo como su Salvador y quieran bautizarse. Ya empezaron las clases de nuevos creyentes, así es que los invito a que se reúnan a las 11:30 de la mañana, no, 10:30 de la mañana, es la clase de la escuela dominical para los nuevos creyentes. ¿Hay más anuncios que tengan, hermanos? Hoy hay sesión de negocios al terminar el culto de predicación. ¿Algún otro anuncio? Los jóvenes tienen anuncios. Solamente que nos vamos a reunir después, al terminar la sesión de negocios. Vamos a comer aquí y tendremos la reunión después. ¿No invitan? Solamente jóvenes, lo sentimos. ¿Algún otro anuncio? ¿No? Muy bien, entonces vamos a dar la bienvenida. Tenemos aquí a mi izquierda, tenemos dos hermanos que acaba de pasar un hermano. ¿Nos podría dar su nombre? ¿Su nombre es? Mi nombre es José Velázquez. Mi nombre es Elvira. Bienvenidos. ¿Alguien más? Elvira Montiel. ¿Alguien más? En el anexo de atrás, alguien que nos esté visitando. Tenemos un hermano hasta atrás que nos está visitando. Yo no soy mi hermano. No, pues primeramente que nada, gracias por a Dios permitirme estar aquí en esta iglesia, acompañando a mi esposa que ya tiene rato viniendo aquí, y pues pedirle a Dios que me dé la oportunidad de seguir viniendo aquí y aprender más de Él. Gracias a todos. Bienvenidos. En nuestro anexo todos son de casa, y aquí en el centro tenemos alguna persona invitada o por primera, segunda vez. Muy bien, vamos a ponernos de pie y vamos a entonar el himno. Hola, ¿cómo estás? Salgan de sus asientos, salúdense unos a otros, saludémonos unos a otros para sentir ese amor fraternal. Hola, ¿cómo estás? Doy gracias a Dios porque estamos aquí alabando su nombre. Bienvenido seas, bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas, bienvenido seas a la casa del Señor. Hola, ¿cómo estás? Qué hermoso es reunirnos y así compartir el amor del Señor. Bienvenido seas, bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas, bienvenido seas a la casa del Señor, a la casa del Señor.
Así las voy a molestar un poquito más de pie para que abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 2, del 36 al 42. Hechos, capítulo 2, del versículo 36 al 42. Hechos 2, Hechos capítulo 2, versículo 36 al 42. Lo vamos a leer todos al unísono, por favor. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se consiguieron de corazón y dijeron Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Porque vosotros y con otras muchas palabras testificaban y los exhortaban diciendo: sed pues salvos de esta perversa generación. Así que los que siguieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban todos los apóstoles en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy bien, así le dejamos el tiempo a nuestro hermano Raúl Salinas. Bueno, pueden sentarse, hermanos. Miren que en la nada, cuando ya en las ocasiones anteriores nos tocaba estar aquí y decíamos, en la nada ya va a estar Navidad. Y se llegó Navidad, llegó la celebración, el recordatorio de que ese regalo, digamos, que Dios tenía para la humanidad, que es el Señor Jesucristo, nacimiento de Jesús. Y bueno, se llegó el tiempo, en la nada. Se llegó el fin de año y cada uno lo celebramos ahí en nuestros lugares, en nuestros hogares, de la manera en que lo entendemos, y se fue el año. Y pues ya estamos a la mitad de enero de este 26, y en la nada vamos a estar ya nuevamente Semana Santa, y ahora recordando, digamos, cuál fue el propósito de Dios regalarnos a nuestro Señor Jesucristo para ser crucificado, para ser muerto en esa cruz y darnos ¿qué? Salvación y vida eterna. En la nada vamos a estar ya celebrando aquí en Semana Santa, digamos, esa parte. No quisiera empezar así, y quisiera que le acercaran un micrófono a nuestra hermana Rosabelina Flores para que ella sea la que nos dirija en oración para la meditación de su palabra. Así es que, hermana Rosabelina, muchas gracias. Oremos, hermanos. Amado Padre, gracias te damos porque eres bueno y eres misericordioso con nosotros. Y en forma muy especial estoy poniendo en tus manos los labios del hermano Raúl, para que sea tu palabra la que salga de esos labios, Señor. Que sea el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, el que él pueda exponer. Quédate con él, llena su corazón de tu espíritu, Señor, y que todo lo que diga él sea únicamente tu palabra. Señor, que todo sea para honra y gloria tuya. Por Cristo Jesús. Amén.
Amén. Estos versículos que acabamos de leer, si se fijan, nos sitúan en un contexto. Estamos hablando de Hechos 2, hablando de esa iglesia primitiva. Podríamos decir que es la primera iglesia primitiva, ¿sí? De Jerusalén, primera iglesia de Jerusalén. Y estamos aquí en la primera iglesia bautista de Morelia. No sé si han visto películas en donde nos adelantan hacia lo que estamos en la parte actual y luego nos regresan a la parte de hace muchísimos años. Hagan de cuenta que esto, pues digamos, así va a ser. Primera iglesia de Jerusalén en aquellos tiempos, primer siglo, segundo, tercer siglo, y estamos en el siglo XXI, ¿sí? Entonces, este pasaje que acabamos de leer se sitúa al final del sermón de Pedro en Pentecostés, donde el apóstol proclama la resurrección de Jesús y su exaltación como Señor y Cristo, basándose en las escrituras judías. La multitud, compuesta por judíos y prosélitos de diversas regiones, más de 1 millón de peregrinos, pues se arremolineaban, digamos, ahí en las calles de la ciudad, cuando un grupo de 120 creyentes entró en acción. Y toda esa multitud de gente queda conmovida por el mensaje y pregunta, ¿qué haremos? O sea, después de haber sido partícipes en esa crucifixión de Jesús, en la muerte, pues después, cuando ya queda más claro con estos sermones, es cuando se preguntan, hermanos, varones, ¿qué haremos? ¿Sí? ¿Qué haremos? Nosotros estamos en el siglo XXI, ya sabemos qué pasó, ya sabemos qué sucedió, y como primera iglesia bautista, yo creo que nos debemos de preguntar, ¿qué haremos? ¿Qué haremos en este 2026? Han pasado ya muchos siglos y ahora estamos en el siglo XXI. Y no sé si podamos hacer también esa pregunta. ¿Qué haremos? ¿Sí? ¿Qué haremos? Esos versículos del 36 al 42 representan la conclusión de este sermón de Pedro, la respuesta de Pedro y los primeros frutos de la evangelización cristiana. Vamos a ir de versículo en versículo, ¿sí? Versículo 36, dice ahí, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice ahí, toda la casa de Israel. Aquí está Pedro, dirigiéndose a ese pueblo judío en su conjunto, enfatizando la responsabilidad colectiva que tenían en esta situación que sucedió en la crucifixión, pero tampoco estaban excluyendo. Eran partícipes, ¿sí? Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, toda la casa de Israel. Dice ahí, a este Jesús crucificasteis. Ahí está, uniendo la identidad histórica de Jesús con el acto de rechazo por parte de su pueblo. La crucifixión es presentada como un hecho conocido por la audiencia. Es conocido todo eso. Ya había pasado, fueron partícipes. Y sin embargo le está diciendo, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor, indicando la divinidad y autoridad suprema de Jesús. Cristo, ese Mesías, donde confirma que Jesús es el ungido esperado por Israel.
Y dice ahí, Dios le ha hecho. Esa resurrección, esa exaltación manifiesta públicamente su dignidad mesiánica. Y este versículo, ¿sí? Este versículo es el clímax teológico de este sermón. La crucifixión, lejos de ser el fin, fue el preludio de la glorificación divina. ¿Qué dice el versículo 37? Versículo 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Se compungieron de corazón. Ahí está indicando, pues digamos, una convicción profunda y dolorosa por el pecado. Ese, pues viene siendo el mensaje del Espíritu. ¿Qué haremos? Pregunta que muestra ese deseo de reparación y conversión, similar a los de los oyentes de Juan el Bautista, ¿sí? Donde también en Lucas 3, versículo 10, nos dice ahí, entonces, ¿qué haremos? O sea que también ellos, una vez dando la palabra, predicando, y dicen, se preguntan, entonces, ¿qué haremos? Esa reacción confirma, pues, la eficacia de la predicación, de lo que estaban haciendo estos hermanos. Versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos implica un cambio radical de mentalidad y dirección. Reconociendo a Jesús como Señor es el primer paso en la respuesta de fe. Recordemos, ya estamos en el siglo XXI. Bautícese en el nombre de Jesucristo. El bautismo es la expresión pública de la fe en Jesús. En el nombre de indica esa identificación con Jesús y su autoridad. No es una fórmula ritual, sino una proclamación de lealtad. Dice ahí, para perdón de los pecados. El bautismo, aunque está vinculado, pues digamos, al perdón, pero no es mágico, ¿sí? Depende del arrepentimiento y la fe en Cristo. Después de esto, ¿qué dice? Recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu es prometido a todos los creyentes y era una promesa que Dios tenía para todos esos creyentes, según lo dice Joel, capítulo 2 de Joel, versículos 28 al 32. Vean nada más esto, ¿qué es lo que nos dice de acuerdo a esa promesa que Dios tenía para ellos? Dice, versículo 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Versículo 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. O sea, no solo a los apóstoles. No, esto iba a ser nada más para los apóstoles. El versículo 39 de Hechos 2.
Dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para vosotros, vuestros hijos, la promesa del Espíritu se extiende a las generaciones futuras del pueblo judío. Todos los que están lejos, que en contexto se refiere a los gentiles. Así lo dice en Efesios 2, versículo 13. Dice ahí, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pedro, aunque aún no comprende plenamente la inclusión gentil, pues anticipa ese alcance universal que iba a ser del Evangelio. Cuando dice ahí la palabra llamare, pues entonces subraya esa elección divina que Dios tenía para todo aquel que estaba lejos. La salvación, pues es iniciativa de Dios. ¿Qué dice el versículo 40? Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Dice otras muchas palabras. El sermón de Pedro fue más extenso. Lucas aquí está pues resumiendo también lo esencial. Dice, sed salvos de esta perversa generación, llamado a separarse de esa cultura que rechaza a Jesús. Decía Filipenses 2, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La salvación implica tanto liberación espiritual como un nuevo estilo de vida. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas. En el siglo XXI, ¿cuántos se estarán añadiendo? Porque dice ahí, recibieron su palabra, ¿sí? Expresión que llama mucho la atención, recibir la palabra. Estamos acostumbrados quizá pues a recibir, no sé, a alguien en la casa, ¿sí? Recibir algo. O sea, y aquí dice, hay que recibir, aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Pero eso de recibir la palabra llama mucho la atención porque esta gente estaba acostumbrada a oír la palabra, la ley en las sinagogas, en esas 3 ocasiones en las que subían al templo, 3 veces al año, ¿sí? Pero en esta ocasión hay algo diferente, ya no es la palabra de Dios a la que estaban acostumbrados de toda la vida a oír, sino que ahora, pues, a escuchar y a intentar poner en práctica, ¿sí? A intentar poner en práctica, sino que dice que era la palabra de ellos. El Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto nos dice que la fe de un verdadero creyente tiene que estar basada en parte en el pasado y en parte, pues, también en lo que ha pasado, o sea, o también en el futuro o en el presente de aquel momento. Dice que nuestra fe está fundada sobre los apóstoles y profetas, como diciendo, lo que se dijo es importante para darle credibilidad a lo que llamamos el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento
depende de lo que se profetizó en el antiguo pacto o testamento. ¿Para qué? Pues para que haya un fundamento y se pueda demostrar efectivamente que Jesús pues no fue un impostor, sino lo que pasaba en él y lo que posteriormente pasaría en su pueblo era el cumplimiento de los cientos y cientos de profecías que se habían dado durante muchos siglos en la antigüedad, pues antes de que él viniera. Los apóstoles pues tenían muchas cosas por enseñar a la gente, muchísimo tenían por enseñar, sobre todo, ¿qué? Pues ahora de vida práctica, no solamente de oír, no solamente de escuchar. Eso era lo que hacían aquellas gentes, y más, pues cuando lo hacían 3 veces al año, porque cada uno iba a las sinagogas, y entonces en esas 3 veces que se tenían que reunir al año, pues ir al templo de Jerusalén. Pues digamos aquí en esta parte en la que iban a escuchar, ¿quién no sabía, sí, de qué tipo de animal, qué tipo de sacrificio tenía que hacer cuando iba a la presencia del Señor? Todo el mundo sabía eso. ¿Quién no sabía la ley de las ofrendas y los diezmos? Todo el mundo sabía eso. ¿Quién no sabía las cosas que se podían y las que no se podían hacer en las fiestas o en los días de reposo? Todo eso ellos lo sabían, todo el mundo sabía. Pero los discípulos, los apóstoles que habían vivido 3 años personalmente con el Señor Jesucristo y tenían muchísimas cosas que enseñarle a la gente cómo debían de comportarse, cómo debían de hablar, cómo tenía que ser expresada la fe, a qué tipo de personas teníamos que ir a alcanzar con esa buena nueva del Evangelio. Eso es lo que no sabían todas aquellas gentes. Bien dice la palabra, Romanos 10, 17, ¿sí? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios y a la práctica. Pero previamente menciona el hecho de que todos los que se convertían, todos los que abrazaban esta nueva fe, el Evangelio, primero ¿qué? Eran bautizados en aquellas gentes. Y se ha dicho muchas veces que el bautismo en agua no es algo para tomarlo a la ligera, es algo muy serio y muy importante. ¿Por qué? Pues porque nos habla de muerte y de resurrección. O sea, no es un ritual que hacemos nada más a menudo, pues allá de vez en cuando, todas las semanas o cuando ya se prepararon, ¿sí? Sino que pues el bautismo era una forma de demostrar, y es lo que hacemos, ¿sí? Públicamente, que yo tengo claro a quién sigo, a quién adoro y a quién honro. Y es ¿a quién? A mi Señor. El comienzo de una vida nueva, una vida que no tiene límites, más que los que nosotros le queramos poner. La Biblia nos enseña que podemos llegar en nuestra relación con el Señor hasta donde queramos. Es lo que nos enseña. Y por eso observas que hay gente que avanza más, hay gente que avanza más. Otros crecen más, otros crecen menos, unos llegan a alcanzar ciertos y determinados objetivos, otros no tienen ninguna meta en la vida. Porque el Señor a todos, ¿sí? A todos nos da las mismas oportunidades. Tenemos el mismo Dios para todos. La misma palabra de Dios es para todos. El mismo Espíritu es para todos. Pero no todos tienen tal vez el mismo interés o el mismo deseo de crecer,
de servir, de comprometerse y de honrar al Señor. Pero esta gente, dice la Biblia, que recibían la palabra, se bautizaban y se añadían a lo que el Nuevo Testamento dice la iglesia, el cuerpo de Cristo, la congregación de hombres y mujeres que de alguna manera han entendido que el pueblo de Dios no está limitado a un país, a una etnia o a una raza. Dice ahí la palabra, fueron bautizados, una obediencia inmediata, señal de conversión genuina, y se agregaron, ¿sí? Se añadían 3,000 personas a ese cuerpo, a ese grupo de personas con una fe en común. Una fe en común. Y estamos viendo aquí, pues es un número notable que muestra el poder del Espíritu. La comunidad cristiana crece exponencialmente desde el principio. Primer, segundo, tercer siglo, ¿sí? De manera exponencial. Por eso dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban. Está hablando de una continua dedicación, no un compromiso superficial, ¿sí? No es, es domingo, hay que ir, es miércoles, hay que ir, sino una convicción y un compromiso profundo. Doctrina de los apóstoles. Aquí es donde estamos viendo 4 elementos esenciales de esa iglesia primitiva. A ver si los comparamos con esta iglesia del siglo XXI. 4 elementos esenciales de esa iglesia primitiva. Doctrina de los apóstoles. O sea, estamos hablando de una enseñanza autoritativa sobre Jesús y el reino. Comunión, compartir material y espiritual, como lo dice en Hechos 2, 44, 45, ¿sí? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Dice ahí enseguida el partimiento del pan, o sea, comidas comunes que incluían la cena del Señor y oraciones, tanto en el templo como en hogares, probablemente siguiendo las tradiciones judías y también las nuevas prácticas. Esto era lo que tenía en esta parte. O sea, estos versículos están describiendo la identidad de una iglesia, de una comunidad centrada en Cristo, unida en amor y adoración, donde nos hablan pues cómo vivían, qué hacían, qué practicaban esos primeros cristianos, esa iglesia primitiva, la primera iglesia de Jerusalén, los cristianos del primer siglo. Y la fe cristiana pues se convirtió pues en un fenómeno mundial. Lo importante es que los cristianos en esos primeros siglos tenían claro, ¿sí?, que tenían la responsabilidad y el deber de llevar la enseñanza recibida, el evangelio hasta la última persona de este planeta, no importando si eran apóstoles, simples creyentes o diáconos. Cualquier oportunidad que encontraban la aprovechaban para dar una explicación de la fe, de sus creencias, de todas las cosas en las cuales ellos creían.
La Biblia nos enseña que en aquellos tiempos no existían templos, nada de catedrales había, ni locales de culto como hoy en día los tenemos, sino que dice que junto al pórtico de Salomón, ahí se reunían, donde los apóstoles predicaban la palabra, por la mañana, por la tarde, a cualquier hora, cualquier persona que llegaba a ese pórtico, pues entonces ahí es donde les predicaban la palabra y pues digamos a cualquier persona que subiera a ese lugar. O también pues fuera de su casa. Ellos implantaron sin querer queriendo un nuevo estilo de vida. Ellos les enseñaron que no era suficiente nada más ir una vez a la semana, ir a las sinagogas o ir un par o 3 veces al año, pues digamos ahí al templo, sino que ellos comenzaron a desarrollar un sistema de vida comunitario. Ellos fueron la envidia de Jerusalén en aquel tiempo, porque en todos los siglos, los rabinos, los sumos sacerdotes, responsables de esas riendas espirituales del país, nunca lograron esto, nunca lograron inculcar pues este estilo de vida en el pueblo, aprendido durante su peregrinación en el desierto, pues fue cuando ellos salieron de Egipto, aprendiendo a vivir, a convivir durante esos 40 años. Entonces el cristianismo del siglo I, del segundo, del tercero, pues digamos, no tiene nada que ver con el cristianismo del siglo XXI. Si cualquier creyente del siglo I entrara a un culto de nosotros y observara nuestro estilo de vida, pues digamos seguramente se quedaría muy sorprendido de ver cómo vive un cristiano del siglo XXI, en comparación con uno que vivía del siglo I o segundo o tercero. Y entonces en esta parte, pues digamos así, en esta comparación, pues vean la diferencia. Dice, vendían sus propiedades y lo repartían de acuerdo a sus necesidades. Esto pasó en algún momento determinado de la historia, pues, y no como algo negativo, lo menciona la Biblia, ¿sí? Sino como algo que le da en cierto sentido gloria y reconocimiento al cristiano de aquel tiempo, y por eso se daba el crecimiento de la iglesia. La Escritura nos enseña que el grupo crecía tanto y a la hora de la comida había tanta gente que tuvieron que nombrar a lo que nosotros llamamos diáconos. Aquella persona encargada de distribuir de una manera equitativa, de una manera justa, en una forma justa, pues digamos las raciones de comida para los necesitados, los desfavorecidos de aquella época. Por ejemplo, pues llamemos las viudas en aquel tiempo. Entonces dice la palabra de Dios, perseveraban unánimes cada día en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios, tenían favor con todo el pueblo. Y ahora viene lo que dice ahí, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para este 2026 como primera iglesia bautista? Yo creo que todavía el Señor tiene que añadir a muchas personas a su iglesia. Pero fíjate que la añadidura a la iglesia viene al final, ¿sí? Viene al final. No dice que se añadía mucha gente a la iglesia y después te dice cómo vivían,
cómo hablaban, cómo eran, sino al revés. Primero te dice cómo se comportaba esa gente, cómo vivían de cara a la sociedad, cómo se comportaban. Y al final, digamos como resultado, como fruto de esa vida, venía el crecimiento, y creo que aquí tenemos mucho que aprender nosotros los cristianos del siglo XXI, cuando lo estamos haciendo al revés. Entonces, pues aquí, ¿por qué? Pues porque, amados hermanos, la Biblia nos enseña que no tenemos nunca que olvidar nuestras raíces. Cuando el Evangelio comenzó a ser predicado en la ciudad de Jerusalén y se expandió por todas las naciones de la tierra, por los 5 continentes de este planeta, la Biblia nos enseña que las autoridades estaban preocupados por ellos, no ellos por las autoridades. Llegaron a ser una amenaza, llegaron a ser envidiados, incluso a azotarlos, a encarcelarlos, a torturarlos y a prohibirles que no predicaran más el Evangelio en la ciudad de Jerusalén. Y la Biblia nos enseña que, pues digamos, aquella expresión, palabras de Pedro y de Juan, cuando dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Es una parte en la que nos queda a reflexionar, porque quizá a lo mejor pues estamos tranquilos en ese aspecto. Por eso es que hemos visto que llegó el 25, lo despedimos, viene el 26 y vendrá el 27, 28 y así estaremos. Entonces, algo nos está haciendo falta. Y pues yo espero que nos vayamos reflexionando todos a casa, ¿qué haremos? ¿Qué nos estará haciendo falta? Porque en aquel tiempo se añadían 3,000 gentes y ahora en el siglo XXI, cuando tenemos todas las tecnologías, pues será que no estamos siendo obedientes a su palabra. Nos vamos a ir reflexionando con esto, hermanos. ¿Qué haremos? Vamos a orar. Te damos muchas gracias, bendito Dios, porque nos permites reflexionar ante la meditación de tu palabra. Padre, sabemos que tú nos das muchas oportunidades. Esta es una más y podemos así seguirla pues desechando. Quizá a lo mejor no la estemos aprovechando. Pedimos, Padre Santo, a través de tu Espíritu Santo, que nos permitas reflexionar ante ello. Hay muchas gentes que necesitan de ti, de tu palabra. Hay mucha gente que necesita escuchar cuáles son las cosas que tú has mandado para cada uno de nosotros y quizá a lo mejor no lo estamos haciendo. Gracias, bendito Dios, porque nosotros aquí estamos alabando y bendiciendo tu santo nombre, pero quizá a lo mejor no lo estamos haciendo completamente y permítenos, bendito Dios, la dirección de tu Espíritu Santo para hacer lo que nos haga falta. En Cristo Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Ahorita que estamos mencionando doctrinas bautistas, hermanos, aprovechamos para que en el mes de febrero, todos estos domingos, vamos a escuchar de doctrinas bautistas. Así es que vayamos apartando esos domingos de febrero para que no faltemos
y escuchemos más de esa doctrina. Vamos a seguir adorando el nombre del Señor ahora con nuestras ofrendas. Le voy a suplicar a los diáconos que pasen a recoger las ofrendas. Le voy a suplicar a nuestro hermano Pepe que él sea el que nos dirija en oración por estas ofrendas. Oremos. Padre, gracias estamos en este día por la vida que nos das. Gracias porque tú eres bueno y misericordioso con nosotros. Te pedimos que estas ofrendas que se van a levantar sean para el extendimiento de tu palabra. Bendícenos como iglesia y suple cada una de nuestras necesidades conforme a tu bendita voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano. Le voy a suplicar a nuestro hermano Raúl que él nos despide en una oración. Posteriormente de la oración que tenga nuestro hermano, vamos a entonar el himno número 397 dirigido por el grupo de alabanza. Dice la palabra de Dios: la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de gozo. Las decisiones sabias te protegerán, el entendimiento te mantendrá a salvo. El Señor enviará a su ángel contigo y hará que tu misión sea un éxito. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor alce sobre ti su rostro y te conceda paz. Oremos. Gracias, bendito Dios, porque nos permitiste estar aquí en esta, tu iglesia, Padre. Gracias por reunirnos con ese deseo de estar aquí honrando y bendiciendo tu santo nombre. Y gracias, Padre Santo, por tu presencia en medio de nosotros. Tu palabra así lo dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y te agradecemos, Padre Santo, porque así ha sido. Gracias porque tú cuidas de nosotros, cuidas de nuestras familias donde están. Y permítenos, Padre, ir a nuestros hogares en paz. Permítenos realizar nuestras actividades con tus cuidados y llévanos con bien hacia donde vamos a dirigirnos ahorita. Y Padre, que sigas estando tú dirigiendo nuestros pasos. En Cristo Jesús te agradecemos todo. Amén. Firme hacia adelante,
ya gloriosos, vamos hoy en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firme hacia adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia siempre habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca fallará. Firme hacia adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Pueblos, vuestras voces a la nueva unir, y el cantar del triunfo todos repetir. Preso, honor y gloria a Cristo el Rey, y por las edades cante así su grey. Firme hacia adelante, pues desde